Suscríbenos y síguenos en nuestras redes sociales de Televisión Nacional Evangélica. Nos puedes encontrar en las siguientes plataformas digitales. Encuéntranos en TikTok, TNE Televisión, síguenos en nuestro Instagram, TNE TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube, TNE TV, para que puedas ver el matinal en vivo y en directo y también otros programas. También está nuestro sitio web www.tntv.cl y escríbenos a nuestro WhatsApp al +569 97 86 22 33. Y también suscríbete a nuestra página de Facebook. Dale like, TNE TV, para que puedas seguir los mejores momentos, las mejores... todo lo que vivimos aquí. Las mejores anécdotas. Exacto. Aquí pasan muchas cosas. Así que... Oye, y también extender nuevamente la invitación a que puedan ser parte de esta campaña que estamos llevando a cabo acá en el canal en ayuda de la familia de nuestro compañero Luciano. Estamos viendo imágenes del lamentable incendio que afectó la casa de la abuela de nuestro compañero Luciano, donde lamentablemente tuvieron una gran pérdida material. Es por eso que nosotros estamos haciendo esta campaña en su ayuda, porque qué importante es en esta época de frío, de invierno, poder contar con un techo, con un hogar. Está apareciendo ya en pantalla la cuenta RUT, a la cual pueden hacer su aporte voluntario y así sumarse a esta buena causa para nuestro compañero Luciano, y también ponerse la mano en el corazón como cristianos, ir en ayuda al prójimo. Así que desde ya agradeciendo a quienes ya se han sumado a esta campaña, le enviamos un abrazo a la familia de nuestro compañero Luciano y también a las otras viviendas aledañas que también estuvieron afectadas con este incendio. Creemos que Dios los va a levantar, confiamos en eso, así que un abrazo extendido para todos ellos. Exacto, así que y también abrazamos a nuestros hermanos y hermanas y a las personas que fueron damnificadas por las lluvias, especialmente en el sur de nuestro país. Les abrazamos y seguimos en oración por ustedes. Así que vamos a hablar acerca de las seguidas de temblores en nuestro país, sobre todo los temblores aquí en la región metropolitana y en el sur. Estamos con Cristóbal Muñoz, director de la Red Geocientífica de Chile. Cristóbal, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien, estamos aquí, yo creo que como todas las personas un poco alertados, porque se ha hablado mucho de que se viene un terremoto, que por qué tiembla tanto, y temblores que son también bien peculiares como el que tuvimos el domingo, que fue bastante largo, así que vamos a conversar sobre todo eso. Ya 2 domingos con temblores. Sí, bueno, ha estado bastante movida la última jornada, específicamente en la zona centro y centro-sur y sur de nuestro país. He percibido al menos 3 temblores durante las 2 semanas pasadas. Uno de ellos en Melipilla, otro en Farillones y el último, ¿cierto?, el más connotativo, en el sector de Lonquimay, en el sur de nuestro país, que fue bastante y ampliamente percibido por toda la población en nuestro país. Así es. ¿Por qué ha temblado tanto en Chile? Sí, bueno, hay que recordar que esto parte de la subducción. Estamos en un sector importante a nivel geológico hablando. Este es el sector del Anillo del Fuego, que es todo el cinturón del Pacífico. Por lo tanto, estamos en una zona del contacto de placas donde interaccionan constantemente. Hay un proceso en donde una placa subduce a otra y se ejercen muchas presiones. Ese constante movimiento, presiones, cambios de temperatura hacen que se acumule energía y esa acumulación de energía en algún momento, ¿cierto?, tiene que liberarse. Por lo tanto, la forma en que se liberan, ¿cierto?, estas energías básicamente es a través de la sismicidad y tectónica de placas en nuestro país. Por lo tanto, es totalmente normal, típico, que en nuestro país específicamente tiemble bastante respecto a los otros países a nivel mundial. ¿Qué diferencia hay entre el temblor de este domingo pasado del antepasado? Sí, bueno, pasan 2 cosas distintas. Por ejemplo, el primero que nosotros percibimos en Farillones, ese corresponde a interplaca. Si nosotros tenemos una gráfica, si pudiese graficarlo acá, las placas se unen así, empieza así el contacto. Este temblor sucede justo ahí, en la zona de contacto de las placas. Ahora bien, el del pasado domingo, el de las 11:05 en Lonquimay, ese sucede abajo, más abajo, a 210 kilómetros de profundidad.
Por lo tanto, eso se llama intraplaca. ¿Qué pasa acá? La diferencia entre un interplaca y un intraplaca es que básicamente estos temblores son ampliamente percibidos porque son más profundos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, bueno, ya sabemos, fueron 10 regiones donde tuvimos que percibir este sismo. O sea, desde Coquimbo por el norte hasta Los Lagos en el sur. Tuve reporte hasta desde Chiloé, por lo tanto, es una zona amplia. Y bueno, si pudiésemos hacer una semejanza, siempre hago como más o menos esta similitud, que si nosotros ponemos, por ejemplo, una linterna muy cerca de una pared, por ejemplo, asimilando que es de poca profundidad, el círculo va a estar muy pequeño. Pero a medida que yo voy aumentando la profundidad, este círculo se expande. Por lo tanto, es exactamente similar. Mientras más profundos los sismos, más perceptibles por la población son. Perfecto, súper claro, Sí, súper me gusta la gráfico de entender y también de comprender que, claro, estamos en un terreno, estamos en una situación no sé, geográfica, sí, esa es la palabra, voy a decir geopolítica, me voy siempre para la política yo, geográfica, súper clave, que tiene que ver que estamos en un terreno que va a tener sismo constantemente, pero nosotros podemos prevenir un movimiento telúrico, se pueden prevenir estos movimientos, se puede predecir también, o predecir más que prevenir, predecir un terremoto, por ejemplo. Bueno, hoy en día hay harto estudio en marcha, no hay nada científicamente comprobado aún, pero siempre hago esa similitud con la meteorología, o sea, hace 100 años atrás no se podía saber, ¿cierto?, cuándo iba a llover, ¿cierto?, cuándo iba a haber tormenta, y hoy en día existen modelos como predictivos, básicamente, que tienen, ¿cierto?, un margen de error, pero es muy mínimo. La sismología está todavía en pañales, por lo tanto todavía están en estudios, pero predecir específicamente aún no se puede. Por lo tanto, no podemos saber con exactitud cuándo y en dónde va a temblar. Pero hay otra cosa bien importante. Los estudios plantean zonas de mayor susceptibilidad sísmica. En este caso, por ejemplo, son zonas, son lugares o regiones donde hace mucho tiempo no ha habido un gran terremoto. Entonces, por ejemplo, ahí ya pasamos a lo que se llaman las lagunas sísmicas o zonas de silencio sísmico, en donde muchas veces, ¿cierto?, o hace mucho tiempo no ocurre un terremoto y claramente, ¿cierto?, la energía todavía se va acumulando y se plantea que en los próximos años, ¿cierto?, puede ser mañana, la próxima semana o en 100 años más, pueda suceder ese gran terremoto. Las principales lagunas sísmicas acá en nuestro país corresponde a Atacama y a Valparaíso. Por lo tanto, me imagino que ustedes también habrán visto ahí en las redes, ¿cierto?, y en las noticias, que se espera, ¿cierto?, el próximo gran terremoto en la zona de Valparaíso y Viña del Mar. Justamente no porque estamos prediciendo, sino porque es una zona de silencio sísmico en donde hace más de 200 años no ocurre un gran terremoto. Oye, no era fake news lo que dije en la noticia, ¿viste? Claro, sí. Era una noticia sustentado. 100% real. El tema es como, ¿cuándo se espera? Porque como tú lo mencionas, puede pasar mañana, puede pasar en 10 años o puede ser en 100 años en el fondo. No podemos predecir eso porque cuando ocurren estos fenómenos de sísmicos, las personas mucho hablan de que se viene un terremoto. ¿Es así realmente en el fondo generar esa alerta? ¿Es necesario en el fondo? Bueno, muchas veces, claro, uno tiende, ¿cierto?, a asociar ciertas situaciones. Por ejemplo, ahora que ha temblado bastante, uno dice, bueno, puede venir un terremoto, ¿cierto?, en la región metropolitana o acá en Santiago, por ejemplo, que nosotros vivimos. Pero en este caso, los 3 últimos sismos percibidos, por ejemplo, por nosotros, no tienen estrecha relación entre ellos. O sea, es como casualidad de que hemos percibido los 3, porque por ejemplo, fue el domingo también, estábamos la mayoría, me imagino, en nuestras casas, estábamos descansando, pero muchas veces ocurren otros sismos también que no son perceptibles. Y hay que, claro, justamente hablar de ello, o sea, tiembla todos los días, o sea, promedio son 10-15 temblores a nivel nacional diariamente. Y a nivel, ¿cierto?, anualmente hablando, son más de 7.000 temblores. Por ejemplo, el pasado, ¿cierto?, 2022 tuvimos cerca de 8.000 temblores anuales. O sea, estamos hablando de una gran cantidad. Claro. Sí. Y si lo sintiéramos todo, ahí sí que estaríamos pensando en que se viene el apocalipsis. Totalmente. Sí. Cristóbal, cuéntanos, estábamos hablando fuera de cámara igual acerca de este
tema. Yo después del temblor del día domingo en la noche me puse a ver sismología para ver dónde fue y qué magnitud tuvo. Y la verdad que ayer volví a ingresar a sismología y me llevé la sorpresa de que hay varios temblores, como tú dices, a lo largo del día, a lo largo de la tarde, y especialmente en el norte de nuestro país, temblores de 2 grados, 3 grados. ¿A qué se debe eso? Sí, bueno, hay un sector que es bastante particular en la zona norte grande de nuestro país, que Ollagüe, Pisagüe, ese sector es muy importante a nivel tectónico. ¿Por qué? Porque esta placa, cuando va subduciendo a la otra, el ángulo va cambiando. Por lo tanto, en el norte, el ángulo donde, ¿cierto?, va ingresando respecto a la otra placa es mucho mayor con respecto al sur. Por lo tanto, mientras mayor sea ese ángulo, más sismicidad va a tener. En este caso, bueno, la placa, ¿cierto?, es dinámica, por lo tanto se va moviendo, va ingresando. Entonces, todo el día, ¿cierto?, se va moviendo, pero milimétricamente, ¿cierto?, respecto a la otra, va avanzando y se produce este contacto de placas. Por lo tanto, a esas profundidades, estamos hablando, ¿cierto?, de 200 kilómetros, 250 kilómetros, es bastante mayor. Por lo tanto, imagínate que la presión debe ser tal que fractura esa roca y ese rompimiento que se produce es la propagación de onda, y los sismos que produce de 2, de 3 son bien leves, y como son tan profundos es casi imperceptible por la población. Muchos dicen que es bueno que tiemble porque así se libera energía, ¿es verdad eso? En parte sí y no, porque claro, de liberar energía sí, está liberando, pero la sismicidad se mide con una escala logarítmica. Entonces, al medir, ¿cierto?, con una escala logarítmica, no es que, por ejemplo, un terremoto de 8 sea equivalente a 2 de 4, o sea, si pasan 2 de 4 no es 1 de 8. Para que se libere, para que tengamos, ¿cierto?, un poco la idea, para que ocurra una liberación de energía de un temblor 6, por ejemplo, tienen que suceder 100 de 5. Entonces, esa es como la escala. Entonces, para que suceda 1 de 7, tienen que pasar 100 de 6. Entonces, es mucho. Por lo tanto, claro, la liberación de energía es bastante grande en comparación a los sismos menores. Pero efectivamente, o sea, como lo que tú dices, es bueno que tiemble porque sí, evidentemente se libera energía en nuestro territorio. Perfecto. Sí. Bueno, algo que siempre genera polémica acá en la región metropolitana es la falla de San Ramón. Yo creo que es el temor de muchos santiaguinos de un posible mega terremoto que tengamos aquí en la región metropolitana. ¿Qué es lo que puede pasar con esta falla? Si es que existe algún terremoto, puede ser mayor al que quizás tuvimos en el 2010 y muchos expertos lo han dicho así. Si hay un mega terremoto, ¿puede que esta falla realmente se quiebre? Sí, bueno, la falla, ¿cierto?, ahí también tiene que ver con la sismicidad, pero es otro cierto tipo de sismos, son sismos superficiales. Esto pasa en 5 o 10 kilómetros de profundidad, bastante poco en relación a los sismos, ¿cierto?, que solemos percibir en nuestro país. Por ejemplo, el terremoto del año 2010, el 27 de febrero, sucede a 35 kilómetros aproximadamente de profundidad. Y acá, al menos en Santiago, fue bastante intenso, ¿no? Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, de bajar la profundidad de 35 o 40 kilómetros a una profundidad de tan solo 5. Entonces, ese es el factor que nos preocupa hoy en día por las fallas. Y claro, la falla de San Ramón atraviesa, ¿cierto?, muchas comunas en el sector precordillerano de nuestro gran capital, ¿cierto?, en Santiago. Y bueno, existe mucha población, por lo tanto, esa es la preocupación principal. Entonces, si se llegase a desencadenar un sismo por falla, sería, claro, afectaría mucho a la población, dado que es superficial el sismo y se podría llegar a desplazar. Claro, no como en las películas, ¿cierto?, que se va a abrir la tierra, no, pero sí va a tener un desplazamiento vertical, porque son tipos de falla inversas, y eso, cuando se habla de inversa, es cuando produce un movimiento, una parte del terreno sube respecto a la otra. Entonces, por eso no es casualidad que en el sector de Puente Alto, Las Vizcachas, la Florida, el terreno sea un poco más elevado a otras comunas. Entonces, eso es lo que sucede con la falla. Y claro, o sea, si se llegase a suceder un terremoto en la falla, afectaría a 2 millones de personas fácilmente, o sea, a todo Santiago. Claro, Toda la región metropolitana. y de hecho hay un centro nuclear arriba de la falla, Justamente, en la comuna de La Reina. En La Reina. Claro. Y mucha infraestructura crítica, o sea, tenemos muchos hospitales, centros educativos, universidades,
imagínense también que está el aeródromo, el principal aeródromo de Santiago, en donde operan ambas policías. Entonces, imagínense, eventualmente, si llegase a quedar inoperativo ese aeródromo, sería, claro, fatal para el tema de puentes aéreos, entre otras cosas. Por lo tanto, la preocupación de hoy en día que tiene ¿cierto? La sociedad en punto de vista es justamente toda esa población que está sobre la falla. Nosotros hemos calculado, hemos hecho ¿cierto? Un seguimiento a ello y son cerca de 70.000 personas sobre la falla. O sea, ni siquiera ¿cierto? En las proximidades, sino que sobre la falla, sobre el trazo. Y justamente hoy en día como equipo estamos trabajando en una comisión en el Senado que justamente es para que se regularice el tema de las construcciones, porque hoy en día, claro, la mayor parte de la falla está construida. Bueno, nada que hacer ahí, ¿cierto? O sea, ya está eso. Pero hay partes donde todavía no se construye. Entonces, lo que nosotros queremos es regularizar eso a través de un proyecto de ley y que justamente que si se quiere construir a nivel mundial, por ejemplo, en otros casos, por ejemplo en Estados Unidos, cuando se construye cerca de fallas geológicas o sobre fallas, se usa una normativa más exigente. Entonces, claro, eso es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, para ello, claro, estamos trabajando justamente a través de una comisión en el Senado que busca regularizar estos proyectos respecto a la urbanización del Gran Santiago. Y bueno, no tan solo en Santiago, sino que esto se extienda a nivel país, porque no tan solo acá, ¿cierto?, en la región metropolitana es que existen estas fallas, sino que hay otras partes donde también hay fallas y que aún no se construye. Entonces, quiero complementar la pregunta de los 2 domingos seguidos que hemos tenido sismos. ¿Se esperaría otro sismo este domingo? Puede ser. Sí, así de supersticioso. Para no perder la racha, claro. Para no perder la tradición. No hay segunda sin tercera. Sí, bueno, como les decía, es difícil predecirlo. O sea, hoy en día no se puede, ¿cierto?, con exactitud decir cuándo y dónde. Pero claro, nosotros ahí estamos siempre preparados ante eso. Y bueno, una cosa que comentar. Hay ahora un sistema de alerta temprana. No sé si les llegará a ustedes en sus celulares que le avisa como segundos antes. Hay algunas personas Parece que le que avisan. algunos celulares no, a mí no me llegan. Hay algunos que llega como una alerta, como segundos antes. Y bueno, eso es distinto a la predicción. O sea, el celular no está prediciendo el sismo, ¿cierto? Solamente que el sismo propaga ondas y estas ondas, ¿cierto?, son percibidas por señales, sismógrafos, y estos sismógrafos, ¿cierto?, a través de la red de antenas y satélites hacen llegar la alerta. Entonces, por ejemplo, el sismo del día domingo, que fue en Lonquimay, claramente la gente de Lonquimay no iba a ser advertida porque estaba muy cerca del epicentro, estaba muy cerca del sismo. Pero nosotros, por ejemplo, que estábamos a más de 500 kilómetros, o Coquimbo también, a más de 500 kilómetros del epicentro, pudimos ser advertidos, claramente. Entonces, es porque cómo viajan la onda. Vamos a pasar a otro tema con respecto al volcán Villarrica, pero antes quiero hacer una pregunta que te la quiero preguntar, como dicen por ahí. ¿Qué haces tú cuando tiembla, cuando hay un temblor o un terremoto? ¿Cuál es tu reacción? Mira, bueno, lo primero que hago es como quedarme quieto para tratar de ver de dónde viene el movimiento. Y ahí empiezo como a contabilizar los segundos porque, bueno, un sismo tiene 2 ondas, que es la primaria y la secundaria. La primaria siempre cuando uno como que está sentado así y dice así como, ¿está temblando así? Y después como que pasan un par de segundos, ¿cierto? Y viene un movimiento más fuerte, ¿cierto? Que es el que percibimos todos. Entonces, como que yo me pongo a contar, pero así como muy general, y digo, ya, tantos segundos se demoró una onda con la otra y digo, ya, este sismo puede venir de aquí. Entonces como que empiezo a proyectar de dónde puede venir el epicentro. Y justamente lo hago para que podamos informar, ¿cierto?, rápidamente a la población respecto al sismo, justamente. Sí. No, pero yo los disfruto, la verdad. Claro. ¿Vives en casa o departamento? No, en casa, segundo piso, sí. Segundo piso, ¿estás seguro? Sí, no, pero igual se mueve. Sí, oye, yo me imagino, claro, uno ni piensa en esas situaciones. Yo creo que yo, por ejemplo, el domingo pasado me quedé durmiendo. No pensé absolutamente nada, no agarré ni el celular. Sí, claro. Pero, claro, para quienes estudian estos temas, debe ser hasta apasionante un poco el vivir el momento y poder empezar a cranearse un poco de dónde viene, cuántos grados, etcétera. Increíble la diferencia de los comportamientos, porque uno dice, ya este temblor es chico, me va a quedar acostado, me va a quedar quieto, pero cuando sigue nos desesperamos, nos levantamos. O sea, nos preocupamos un poco. Nos preocupamos un poco. Y bueno, para nosotros, ¿cierto?, los que estudiamos este tema de la geología y la ciencia de la Tierra es apasionante porque, por ejemplo, somos afortunados en el sentido de que estamos en un laboratorio acá en Chile, porque al fin de cuentas
por ejemplo, hay otros países, por ejemplo Brasil, que tienen muy poca sismicidad. Entonces, claro, un geólogo, un sismólogo se viene acá a Chile, a estudiar. Pues. Entonces, eso es lo interesante de nuestro país. Sí, absolutamente. Y yo creo que también estamos un poco curados de espanto con los temblores. No. Ya con el del 2010 ya... Sí, ¿no? Y como tú lo dices, somos un país sísmico que está acostumbrado un poco a esto y como lo adelantaba Joaquín, vamos a pasar a este último tema que tiene que ver con el volcán Villarrica, que ha tenido actividad notoria. ¿Se debería preocupar la población cercana de que hubiese una posible erupción? Bueno, al momento mantiene la alerta amarilla, o sea, la alerta técnica amarilla, por lo tanto, solamente eso dice que no se puede subir al volcán o al cráter. Por lo tanto, no está en una alerta roja, que eventualmente podría estar, pero la alerta roja ya es cuando es una erupción inminente o que sabemos, ¿cierto?, que va a erupcionar el volcán. Al momento se encuentra en amarilla. Es totalmente típico lo que pasa en el Villarrica. Recordemos que la última erupción fue en el año 2015. Por lo tanto, es igual que los sismos, que por ejemplo se produce una erupción y ya después, claro, debe pasar una cierta cantidad de años para que se cumpla el ciclo y vuelva, ¿cierto?, a producir otra erupción. Lo que pasa siempre en el Villarrica es que arriba, ¿cierto?, tiene mucha nieve y hay una cosa que se llaman los lahares, que son como glaciares, es mucho hielo acumulado en la parte del cono del volcán. Entonces, ¿qué pasa? Eso se empieza a caer por temperatura, ¿cierto? Recordemos que el volcán adentro está muy caliente, por lo tanto esas temperaturas hacen que se derrita un poco el hielo, que caigan los lahares, y eso es lo que produce la incandescencia. De hecho, hace muy poco salió una fotografía en donde podíamos ver como el volcán así, como que iluminado para arriba del cielo. Claro. Y justamente es por eso. Eso se llama incandescencia. Entonces la incandescencia justamente se produce porque empiezan a caer estos materiales y eso, ¿cierto?, la diferencia de temperatura empieza a aumentar, ¿cierto?, la actividad en cuanto a luminosidad o fumarolas, por ejemplo, que es totalmente típico. La fumarola es distinto, ¿cierto?, a esta ceniza volcánica. La fumarola solamente corresponde a humedad, ¿cierto?, igual que cuando nos bañamos, por ejemplo. Entonces cuando está caliente el volcán y afuera está frío, empieza a emitir estas fumarolas, que es distinto, ¿cierto?, a las cenizas. Entonces, claro, el llamado siempre es obviamente estar preparado, la gente de Villarrica y Pucón lo saben. Sí. Y bueno, hoy en día existen en la página del Senapred, por ejemplo, y del Cernageomin, los mapas de riesgo volcánico. Entonces podemos saber, ¿cierto?, cuáles son nuestras zonas de evacuación, dónde nos tenemos que dirigir, dónde no hay que dirigirse. Entonces es importante ver eso. Pero el día de hoy está en alerta técnica amarilla, nada de qué preocuparse. Entonces cuando, ¿cierto?, los volcanes pasan a una alerta roja, ahí hay que poner un poco más de ojo, como lo que pasó en Chaitén en el año 2007. O sea, estaba en alerta técnica verde, o sea, verde, están todos los volcanes en alerta técnica verde, y después pasó a roja de un día para otro. Entonces, claro, en los próximos días fue la erupción. Entonces, si no pasa a roja, está todo bien hasta el momento. Sí. Ya, perfecto. Oye, y en la fotografía segura que uno va a Villarrica o Pucón y fotografía el totalmente, volcán. Sí, es muy hermoso. Bueno, aquí ya bajamos un poco la calma, yo creo, de estos días. El comentario. Sí, así que te agradecemos, Cristóbal, porque de verdad que es muy importante también que las personas se informen y que no especulen mucho, porque hay personas que son de verdad que les genera terror los terremotos. Así que intentemos informarnos un poco para también mantener la calma y siempre recordar que somos un país sísmico. Sí. O si no, los que no les gusten los temblores van a tener que irse a Brasil. A Brasil, por ejemplo. Claro, por supuesto. Así que ese es el llamado a la población en sus casas, a estar siempre preparados, tener un plan preventivo, hablar el tema con su familia, porque es un tema bien importante. Entonces, decidir, ¿cierto?, estos son los puntos seguros de nuestras casas, lo que hay que hacer, ¿cierto?, cortar, por ejemplo, el suministro del gas, de la luz, por ejemplo, para que evitemos incendios, entre otras cosas. Por lo tanto, es súper importante mantener la calma en todo momento y estar preparados. Claro. Somos un país sísmico y no sabemos cuándo va a venir. Cualquier temblor o cualquier posible terremoto te vamos a estar llamando para que... Excelente, yo encantado. Así que muchas gracias. Muy buena la explicación, de verdad, que con pera y manzana. Así que muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a ti por estar acá en TN contigo. Y nos vamos a una pausa comercial. Y ya volvemos. Quédese con nosotros.